La sintaxis de la imagen. ¿Cuánto vemos? Son los diferentes procesos, actividades, funciones y actitudes los que abarcan la respuesta a esta sencilla pregunta. Percibir, comprender, contemplar, observar, descubrir, reconocer, visualizar, examinar, leer, identificación de objetos simples, uso de símbolos. Es necesario enfocar de una nueva manera la función de los procesos y visualización en la sociedad. Por ello se tiene que clasificar las artes visuales en artes aplicadas y bellas artes, pues dependiendo de la utilidad y la estética, su definición puede llegar a cambiar dependiendo de la época. El hombre diseña y fabrica objetos que responden a necesidades básicas de acuerdo a su utilidad. El hombre necesita herramientas para cazar, utensilios para comer, ropa para cubrirse de frío, un hábitat para cuidarse de los depredadores. Sin embargo, en este campo del diseño y la fabricación para necesidades sencillas, no solo se aprende a producir, sino también mediante la decoración dan una expresión individual y única a su trabajo. La diferencia más común entre lo utilitario y lo puramente artístico es el grado de motivación hacia la producción de lo bello. Las finalidades de las artes visuales son muchas. Los filósofos concuerdan en que el arte tiene un tema, unas emociones y unos sentimientos, y dentro de las diversas artes visuales, ya sean temas de religión, sociales o domésticos, estos cambian con la intención y solo se presenta siempre la capacidad de comunicar algo concreto o abstracto. El arte es solo una visión más directa de la realidad, es decir, las artes visuales tienen cierta función o utilidad. La visión contemporánea de las artes visuales ha avanzado más allá de la simple polaridad entre artes bellas y aplicadas, llegando a la cuestión de la expresión subjetiva y función objetiva. Con ello se asocia la interpretación individual con la expresión creativa perteneciente a las bellas artes y a la respuesta de la finalidad y el uso perteneciente a las artes aplicadas. Un pintor de lienzo que trabaje para sí mismo realiza una obra sin tomar en cuenta el mercado y por lo tanto es casi absolutamente subjetivo. Un artesano que da forma a una pieza de cerámica pareciera subjetivo, pero se tiene que preocupar porque sea práctico y funcional. Y esta modificación impone al diseñador cierto grado de objetividad. Por otro lado, encontramos las obras de Miguel Ángel creadas en los murales de la Capilla Sixtina, que al ser un artista tiene que modificar su obra porque ha recibido ese encargo del Papa, quien le representó necesidades que tenía la Iglesia e influyó en las ideas de Miguel Ángel, pues se trataba de una explicación visual de la creación a un público mayormente analfabeto y por lo tanto incapaz de leer e imaginar el dramatismo de la historia de una manera tan palpable. Es así como el mural muestra un equilibrio entre las aproximaciones subjetiva y objetiva del artista y la utilidad del propósito. La idea de obra de arte es moderna y se apoya con el concepto de museo como reserva definitiva de lo bello. Cierto público se interesa entusiasmadamente ante esta belleza sin que afecte su entorno. Esta actitud aparta el arte de la corriente principal y de esta manera niega la influencia que ejercemos sobre él a través de nuestras vidas y nuestro mundo, lo cual nos hace carecer de criterios profundos y negamos importancia esencial de la comunicación visual en nuestras vidas y en la historia. Impacto de la fotografía. El pensamiento en imágenes domina las manifestaciones del inconsciente, el semisueño hipnagógico, las alucinaciones psicópatas, las visiones del artista. Experimentamos lo que está ocurriendo de una manera directa, descubrimos algo que nunca habíamos percibido o posiblemente ni siquiera mirado. Nos hacemos conscientes a través de una serie de experiencias visuales de algo que eventualmente llegamos a reconocer y saber. Contemplamos cambios mediante la observación paciente. Tanto la palabra como el proceso de la vista han llegado a tener implicaciones mucho más amplias. Ver ha llegado a significar comprender. Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender un mensaje visual y lo que es aún más importante, de elaborar un mensaje visual. La visión incluye algo más que el hecho físico de ver o que se nos muestre algo. Es parte integrante del proceso de comunicación que engloba todas las consideraciones de las bellas artes, las artes aplicadas, la expresión subjetiva, todas las consideraciones de las bellas artes, las artes aplicadas, la expresión subjetiva y la respuesta a un propósito funcional. Alfabetidad visual. El mayor peligro que puede presentarse en el desarrollo de una aproximación a la alfabetidad visual es intentar sobredefinirla. Nos exige construir un sistema básico para el aprendizaje, la definición, la creación y la comprensión de mensajes visuales. La existencia del lenguaje, modo de comunicación que tiene una estructura comparativamente muy organizada. Todos los sistemas de símbolos son invención del hombre y los sistemas del símbolo que denominamos
mismo lenguaje son invenciones o refinamientos de lo que en otro tiempo fueron percepciones del objeto dentro de una mentalidad basada en la imagen. Por ejemplo, los números son sustitutos en un sistema único de información, y lo mismo ocurre con las notas musicales. Por ejemplo, los números son sustitutos en un sistema único de información, y lo mismo ocurre con las notas musicales. Hay más de 3.000 lenguas, independientes y distintas, que se usan hoy en el mundo. Los lenguajes son conjuntos lógicos, pero ninguna sencillez de este tipo puede describirse a la comprensión visual. La palabra alfabetividad es conjunción con la palabra visual, tiene una enorme importancia. La vista es natural, hacer y comprender mensajes visuales es natural también hasta cierto punto. Mucha comunicación visual se ha dejado en manos de la intuición y el azar. La utilización de métodos visuales en la enseñanza carece de rigor y de fines claros. En muchos casos se bombardea a los estudiantes con ayudas visuales, diapositivas, películas, artificios, ejercicios audiovisuales, etc. ¿Cómo llegamos a este punto muerto? Entre todos los medios de comunicación humana, el visual es el único que no tiene régimen ni metodología, ni un solo sistema con criterios explícitos para su expresión o comprensión. Una aproximación a la alfabetidad visual. La alfabetidad visual la hemos de buscar en muchos lugares y de muchas maneras, en las técnicas de formación de artesanos, en la teoría psicológica, en la naturaleza y en el funcionamiento fisiológico del propio organismo humano. Captamos la información visual de muchas maneras. Las fuerzas perceptivas y kinestésicas de naturaleza fisiológica son vitales para el proceso visual. La oscuridad o los movimientos bruscos son factores importantes para nuestro modo de recibir e interpretar los mensajes visuales, que estas respuestas son naturales y actúan sin esfuerzo. No tenemos que estudiarlas, pero están influidas y posiblemente modificadas por estados psicológicos del ánimo. El proceso es muy individual en cada uno de nosotros. El control de la mente viene frecuentemente programado por las costumbres sociales. El individuo que crece en el mundo moderno, occidental, está predispuesto a aceptar las técnicas de la perspectiva que presenta un mundo sintético y tridimensional mediante la pintura y la fotografía, medios que en realidad son planos y bidimensionales. El arte de los esquimales constituye el mejor ejemplo de esto. El artista esquimal se toma unas grandes libertades con los elementos verticales. La característica dominante de la sintaxis visual es su complejidad, pero la complejidad no impide la definición. Una cosa cierta es que la alfabetidad visual nunca podrá ser un sistema lógico tan neto como el del lenguaje. Los lenguajes son sistemas construidos por el hombre para codificar, almacenar y descodificar informaciones. Por tanto, su estructura tiene una lógica que la alfabetidad visual es incapaz de alcanzar. Algunas características de los mensajes visuales. Es perfectamente comprensible la propensión a conectar la estructura verbal con la visual. Una de las razones es natural. Los datos visuales presentan tres niveles de distintivos e individuales. El input visual, que consiste en una mirada de sistemas de símbolos. El material visual representacional, que reconocemos en el entorno y que es posible reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y el cine. Y la infraestructura abstracta, o forma de todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados. Los símbolos identifican acción en sus organizaciones, símbolos que van desde los de gran riqueza de representación hasta lo abstracto, relacionando con lo reconocible. En el paso de los tiempos, el hombre dio un gran avance y con base a esto ha nacido el lenguaje escrito. Sin embargo, incluso cuando existen como componente principal del modo visual, los símbolos funcionan de diferente manera que en el lenguaje y, de hecho, por comprensible y hasta tentador que pueda resultar, el intento de encontrar unos criterios para la alfabetidad visual en la estructura del lenguaje sencillamente no tiene éxito. Sin embargo, los símbolos como fuerza dentro de la alfabetidad visual tienen una importancia y viabilidad muy grandes. El nivel representacional de la inteligencia visual está gobernado intensamente por la experiencia directa que va más allá de la percepción. Ver un objeto en ocasiones proporciona un conocimiento suficiente para evaluarlo y comprenderlo. Este carácter de la observación no solo sirve como artificio que nos capacita para aprender, sino que también como nuestro vínculo más estrecho con la realidad de nuestro entorno. Confiamos en nuestros ojos y dependemos de ellos. Todo lo que vemos y diseñamos está compuesto de elementos visuales básicos que constituyen la fuerza visual esquelética crucial para el significado y muy poderosa relativos a la respuesta. En los estímulos visuales y a todos los niveles de inteligencia visual, el significado no solo reside en los datos representacionales, en la información ambiental o en los símbolos
incluido el lenguaje, sino también en la fuerza compositiva que existe o coexiste con la declaración visual fáctica. Cualquier acontecimiento visual es una forma con contenido, pero el contenido está intensamente influido por la significancia de las partes constituyentes, como es el color, el tono, la textura, la dimensión, la proporción y sus relaciones compositivas con el significado. Es preciso examinar todos estos distintivos componentes del proceso visual en su forma más simple, a partir de los cuales proyectan y expresan todas las variedades de declaraciones visuales y objetos, entornos y experiencias. El punto o unidad visual mínima, señalizador y marcador del espacio. Línea, articulante, fluido e infatigable de la forma. Contorno, los contornos básicos como el círculo, el cuadrado, triángulo y sus variantes. La dirección, canalizadora del movimiento que incorpora y refleja el carácter de los contornos. Tono, presencia o esencia de la luz, gracias al cual vemos el color. La textura, escala, dimensión y movimiento. El arte y significado del arte han cambiado profundamente en la tecnología, pero la estética del arte no ha respondido al cambio. Más bien ha ocurrido lo contrario, la estética del arte se ha ido fijando cada vez más a medida del carácter de las artes visuales y su relación con la sociedad ha cambiado espectacularmente. El resultado es la idea difusa de que las artes visuales constituyen exclusivamente el reino de la institución subjetiva, juicio tan superficial como lo sería el énfasis excesivo en el significado literal. De hecho, la expresión visual es el producto de una inteligencia muy compleja, de la que desgraciadamente sabemos muy poco. Lo que uno ve es una parte fundamental de lo que uno sabe, y la alfabetidad visual, lo que uno ve es una parte fundamental de lo que uno sabe. Puede ayudarnos a ver lo que vemos y a saber lo que sabemos.